Hola, ¿cómo están, queridos oyentes, después de esta semanita cálida que hemos tenido? Bueno, espero que estén todos muy bien. Y bueno, hoy les traemos novedades muy lindas, espero que les guste, porque tenemos nuevamente una visita de lujo. Sí, digo de lujo, porque estuvo ya en nuestro podcast número 30, el profesor de artes marciales Pablo Pastor. Y nos quedamos con ganas de seguir charlando con él, para lo cual quedamos en volver a invitarlo en próximos programas en su momento y por suerte conseguimos que hoy esté con nosotros. Para los que no escucharon la entrevista anterior, les cuento que Pablo Fabián Pastor es profesor de la Asociación Wing Chun de boxeo chino, artes tradicionales chinas, deportes de contacto y medicina tradicional china. Y inicia sus actividades en el año 1980. Hola Pablo, un gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Ante todo, gracias por haber podido venir hoy. Hola, ¿cómo están? Por mi parte, muy agradecido de que me hayan convocado nuevamente y que me reciban en su espacio, donde podemos hablar ampliamente de diversos temas y cómo desde el Qigong, que es el tema que nos compete, podemos ayudar con distintas dolencias o distintos problemas. Contanos un poco qué es la angustia y cómo se manifiesta. Bien, nos adentramos en el tema y para ser concreto podemos decir que la angustia es un estado de intranquilidad y afección y es una consecuencia de la ansiedad. Suele producir dolor o molestias en las zonas del tórax, del pecho, la boca del estómago, una sensación de dificultad para respirar, puede producir sollozos, mareos y náuseas. Podemos sentir una baja de la energía del cuerpo y de la mente y en un estado de permanente intranquilidad. Esto se produce desde el cuerpo, pero no hay que descartar que en la mayoría de las ocasiones produce una necesidad imperiosa de comer y por sobre todo de ingerir alimentos dulces. Esto es como una forma de tragarse todas esas emociones que no puedo terminar de elaborar. Y lo dulce porque necesito como algo representativo, algo que sea dulce y cariñoso para con la emoción que estoy sintiendo. Es muy común mencionar este proceso como una angustia oral. Esto lo menciono porque ese exceso de alimentos y por sobre todo de los dulces va a ocasionar desequilibrios desde lo digestivo y por sobre todo va a afectar más al hígado, que ya está afectado, obviamente, y la consecuencia de esto va a ser exacerbar lo que sentimos en el cuerpo desde lo emocional. ¿Por qué se produce la sensación de angustia? La angustia es el síntoma principal de los trastornos de ansiedad. Se dispara por una realidad de incertidumbre y ese no saber qué es lo que sucede y mucho menos qué es lo que va a suceder. O bien por un hecho pasado que nos retrotrae a un momento de intranquilidad. El cerebro no puede distinguir entre lo que es real o irreal. Entonces no sabe si está realmente sucediendo algo en este momento o es un pensamiento de un recuerdo o de algo que quizás pueda llegar a suceder, ¿sí? Lo que siempre se manifiesta es en algo oscuro, es en un miedo, en un temor, en un terror o en una intranquilidad de algo que ya sucedió y lo traemos al presente desde el pensamiento. La angustia es una señal de peligro interno y pensándola como un peligro interno también podemos pensar a la ansiedad como un peligro externo. Ahora te pregunto, ¿qué es la ansiedad para vos?
La ansiedad en sí misma es la mayoría de las veces parte de los procesos de la vida, por lo cual es esperable que suceda. Los trastornos de ansiedad se pueden describir como reacciones de miedo sin un objeto presente. ¿Sí? Normalmente podemos tener momentos en los cuales sentimos miedo por algo que sucede. En este caso la ansiedad se produce por un objeto que no está presente. Por ejemplo, si estoy en una situación en la cual mi vida corre peligro, voy a tener miedo. ¿Sí? Después de que haya pasado esa situación, se va a crear un condicionamiento en mí. Si en otro momento en el cual estoy en una situación completamente distinta, que estoy tranquilo, seguro, pero comienzo a tener situaciones de miedo sin un motivo real y presente, aunque haya ciertos factores que lo puedan llegar a provocar, puede ser que sea porque imagine o anticipe una situación de amenaza, que puede ser parecida o no a la que ya haya vivido. Lo que se manifiesta es ansiedad en estos casos, y si recrudece, se expresa en angustias y malestares corporales, ¿sí? Lo llevamos al cuerpo, esa emoción y esa sensación. Es decir, que cuando el miedo y la ansiedad por un hecho real y presente se transforman en algo anormal por no ser real y por no estar presente el objeto en sí que lo produce, se transforma en algo patológico, convirtiéndose en un trastorno de ansiedad, en algo que se va recrudeciendo y se hace permanente. Y desde el Qigong, ¿cómo se ve la ansiedad y la angustia y cómo se manifiestan? Desde el punto de vista de la medicina china tradicional, nos tenemos que poner un poco más técnicos. Y en líneas generales, esa intranquilidad, nerviosismo, preocupación y miedo produce un estancamiento de la energía del hígado, haciendo que suba el fuego y el calor, y una insuficiencia del vaso que no nutre adecuadamente la sangre del corazón. Y se produce un vacío también de energía del riñón. No estamos hablando acá del órgano en sí, sino de la función que cumple y su proceso energético. ¿Cuál es el abordaje que puede hacer el Qigong para estos trastornos? La gente va a estar muy interesada en saberlo. Voy a tratar de hacerlo de la forma más simple posible para poder describir qué es lo que podemos hacer desde el Qigong para ayudar con este trastorno. Debido a que nos lleva al futuro o al pasado, es necesario volver al presente, traer a la persona al presente, nosotros volver al presente, enraizarnos en este momento a través del trabajo del elemento tierra, con ejercicios de estómago y por sobre todo de vaso, que es en los órganos donde se va a enquistar las preocupaciones y los pensamientos recurrentes. Paso seguido, o previamente, dependiendo de la circunstancia, hay que sacar el fuego y el calor del hígado por medio de ejercicios de exteriorización de la energía. Esta exteriorización la podemos hacer a través de respiraciones con exhalaciones fuertes e incluso con gritos, exhalar gritando para poder sacar esa energía que tenemos adentro. Y que son las que van a producir pensamientos recurrentes y se van a estancar en el vaso. En el hígado se alojan los enojos y siempre hay que tener esto en cuenta porque detrás de todas las emociones y detrás de lo que nos está ocurriendo a través de la ansiedad y la angustia, hay ira e enojo, ira y enojo. Una vez que conseguimos mover y sacar estas energías estancadas, es importante sedar el nivel general de la energía a través de respiraciones suaves y profundas en un principio, para poder sentirlas, sentir cómo nos llenamos de aire y cómo soltamos todo ese aire.
y luego cada vez más prolongadas para poder sedar y tranquilizar la mente. La sensación de miedo que se produce por una situación posible, futura, se aloja en los riñones, esa emoción se aloja en los riñones. Y la podemos mover haciendo caminatas, las que van a favorecer el movimiento energético del canal del riñón y también de otros canales que se mueven a través de la misma zona por donde está el canal del riñón. Es importante regular la energía en el eje central, fuego-agua, corazón-riñón, el abajo y el arriba de nuestro ser, para equilibrar la energía. Por eso siempre nos mandan a caminar para calmar la mente y mover el cuerpo. Siempre los médicos nos mandan a diario como ejercicio una caminata de 30 minutos por lo menos. Todo este es el trabajo general que normalmente hacemos en las clases para tranquilizar y bajar la mente, ¿sí? Normalmente las clases son de 1 hora, se pueden hacer en menos tiempo, se pueden hacer una sesión de 10 minutos como una urgencia o como una emergencia con una serie de ejercicios para bajar toda esta sensación. Bueno, y decinos alguna otra apreciación y algo para agregar en este tema. Lo que podemos agregar es que no hay que dejar de lado la depresión, que muchas veces suele presentarse junto con la ansiedad y que son dos caras de la misma moneda, así que tenemos que prestar atención a eso. Si hablamos de neurotransmisores, es importante bajar los niveles de cortisol y generar oxitocina y otros neurotransmisores a través de acciones y pensamientos positivos y proactivos. Proactivos como por ejemplo caminar, justamente, desde el ejercicio, desde lo físico. Y por sobre todo, para finalizar, nunca hay que dejar de lado la consulta con uno o una profesional idónea para poder descubrir cuál es el origen del trastorno, ya que suelen ser recurrentes. Todo esto que hacemos es una ayuda, es una colaboración para mejorar el estado general de salud, pero no reemplaza ni a los médicos ni a los profesionales de la salud. Bueno, evidentemente todo lo que escuchamos y también nuestros oyentes es más que interesante y da para muchísimo más, obviamente. Por eso te propongo que en próximos podcasts sigamos hablando de todo esto y cómo las artes marciales a través del movimiento del cuerpo pueden sanar el espíritu. Te agradecemos infinitamente que compartas tus conocimientos a través de nuestro podcast que cada día acrecienta más su audiencia. Hasta pronto, Pablo. Bien, quedo a disposición para charlar de lo que gusten cuando lo consideren. Repito mi agradecimiento por convocarme y nos seguimos encontrando en este maravilloso podcast. Gracias, gracias, gracias.